Hola a todos, este es un apartado especial de curiosidades y novedades Magi, llamado Top 7, en esta ocasión les traemos los casos más siniestros y aterradores, relacionados con la Ouija. En nuestro mundo, hay situaciones raras que no tienen una explicación lógica. Que nos hacen ver que hay algo oscuro y siniestro, que no podemos comprender. Algunas de estas situaciones, son las experiencias que han tenido muchas personas con este tablero, hechos que hacen ver que hay algo más, que la Ouija puede considerarse como una puerta de acceso a otro mundo, un lugar oscuro donde fallecidos y otros seres logran establecer contacto con nosotros. Si eso fuese cierto, estamos ante algo muy peligroso, ya que desconocemos a la entidad que establece un contacto directo con nosotros. Es como si dejáramos la puerta abierta de nuestra casa, al irnos a dormir, sin importarnos qué persona desconocida puede entrar y con qué intenciones. A continuación te presentaré los siguientes casos. En el año 2000, un grupo de 7 alumnos, se reunieron en un salón de su universidad, en el cual se reunían, por lo general para estudiar, pero en esa ocasión sería para jugar por primera vez con la tabla Ouija. Ellos tenían curiosidad, por saber si eran ciertas las cosas que se decían de aquel tablero. Los chicos incrédulos comenzaron con la sesión, para sorpresa de ellos, sintieron una extraña fuerza que movía el fichero de aquel tablero. Susan, una de las chicas presentes algo incrédula, pensando que eso era una broma de sus compañeros, preguntó a la tabla a qué edad moriría y de qué. La respuesta que obtuvo, fue, de anorexia, a los 31 años. La joven rompió en llanto por el impacto de aquella respuesta, y confesó a sus amigos, que desde hace años sufría, de bulimia y anorexia. Los jóvenes decidieron terminar la sesión, ya que en aquella habitación, se comenzó a sentir frío, el cual desconcertó a los presentes ya que se encontraban en pleno verano. Pasaron los años. Aquellos jóvenes, concluyeron sus estudios, y en una reunión de ex compañeros, se enteraron que Susan, había fallecido hace poco, a los 31 años de edad, por causa de un ataque cardiorrespiratorio, como consecuencia de constantes vómitos, falta de potasio, el cual le originó una anemia aguda. Uno de los casos más famosos relacionados con el tablero Ouija, está relacionado con una historia real, en la cual se basó la película del Exorcista del año de 1973, todo esto comienza en enero de 1949. Con el caso de un joven de 14 años llamado Robin Mainheim, que vivía en Mount Rainier, Estados Unidos, el cual era un niño normal, hasta que un día falleció su tía Harriet, la cual Robin apreciaba mucho. Además ella era espiritista, la cual le había inculcado a Robin el hábito de realizar sesiones con la tabla Ouija. Ella le había explicado que el tablero Ouija, era un medio por el cual los vivos podían ponerse en contacto con el otro lado para poder comunicarse con las personas que se habían ido. Al poco tiempo de fallecer la tía de Robin, él trató de ponerse en contacto con ella, usando el tablero Ouija. Él no logró nada, al menos, eso pensó él. Sin imaginarse, que a partir de ese día empezarían a suceder fenómenos paranormales en su casa. Pasaron los días, fue entonces que la familia de Robin comenzó a experimentar fenómenos poltergeist, como por ejemplo empezaron a escuchar arañazos en las paredes y en el piso, pero no le mostraron importancia, pensando que solo se trataba de ratones. Para sorpresa de ellos contrataron a un exterminador de plagas, el cual les dijo que no había encontrado roedores en la propiedad, y ninguna plaga que provocara aquellos ruidos. El ambiente en el hogar de Robin, se volvió muy pesado. Fue entonces que muchos objetos comenzaron a flotar, y se caían bruscamente al suelo. Además, un cuadro que tenía la figura de Jesús, solía moverse bruscamente. Pasó el tiempo, Robin solía despertarse aterrado por las pesadillas que tenía todas las noches. La familia Mainheim, ya no soportaba la situación, por lo cual decidieron pedir ayuda a un pastor luterano, el reverendo Church, el cual incrédulo pensaba que todos los fenómenos extraños eran provocados por el mismo Robin como travesura, para llamar la atención. Fue así que el pastor decidió llevarse a Robin a su hogar para tenerlo en observación. Durante la noche que Robin estuvo con el pastor y la esposa de este, pudieron ver que el sofá donde se encontraba el niño durmiendo, se movió bruscamente tirándolo al suelo. Tan solo ese fue el inicio.
ya que se presentaron los mismos fenómenos que en la casa de la familia Mainheim. Los objetos comenzaron a levitar en la casa del pastor, e incluso el pastor en un momento logró observar una extraña silueta oscura atrás del pequeño Robin. Incluso los padres de Robin consultaron a un médico y a un psiquiatra, pero, tras recibir el diagnóstico, este decía que estaba sano, y no se había encontrado ninguna anomalía. Después de experimentar muchos fenómenos paranormales, el pastor Church sugirió a la familia Mainheim pedir ayuda a la Iglesia Católica. Los padres de Robin siguieron la recomendación del reverendo, lo llevaron con el padre Albert Hughes. Al momento que los padres llevaron al niño con el padre Hughes, este se comportó de una manera extraña, parecía otra persona, se sentía la tensión en aquel lugar, varios objetos se movieron repentinamente, empezó a hacer mucho frío en la habitación. El padre Hughes empezó a sentir miedo, tras varios días, y evidencias de fenómenos paranormales. Llegó a la conclusión que aquel niño estaba poseído por un demonio, por lo cual solicitó al arzobispado permiso para realizar un exorcismo. El permiso le fue concedido, pero tras varios intentos el padre Hughes no logró hacerle frente al demonio. Incluso en una ocasión el padre Hughes llevaba consigo una botella de agua bendita y unos cirios para iluminar la habitación de Robin, pero, al momento de entrar, la botella con agua bendita explotó, y las velas, al ser prendidas, lanzaron grandes llamaradas. Lo peor de todo fue que en una sesión de exorcismo, cuando el sacerdote estaba rezando el Padre Nuestro llegando a la parte, líbranos del mal, la cama empezó a flotar. Robin logró romper las ataduras de la cama, atacando y lastimando gravemente al Padre Hughes, el cual ya no volvería a practicarle el exorcismo. Después de estos acontecimientos, el arzobispado de Washington dio instrucciones al sacerdote jesuita Bounder de llevar a cabo el exorcismo. Fue así que el padre Bounder, con la ayuda de otros sacerdotes, le hicieron frente al demonio que poseía al joven. Se dice que esta sesión fue mucho más aterradora y violenta que la que había realizado el padre Hughes, e incluso el demonio que poseía a Robin insultaba al padre Bounder, en latín, revelándole detalles y secretos de su vida. Las sesiones del exorcismo duraron hasta el 16 de abril de 1949, terminando un Viernes Santo. El padre Bounder logró salvar la vida del niño. Sin duda un tema muy inquietante y aterrador. Si deseas saber sobre los extraños sucesos que acontecieron en el rodaje del Exorcista, te invito a ver mi vídeo anterior llamado Top 7 Películas Malditas. Terminando este vídeo, dale clic en la nota de arriba. Este caso ocurrió en España, el 25 de noviembre del año 2007, este hecho pasó a la posteridad, como el segundo caso más perturbador en torno a una sesión con una tabla Ouija en aquel país, en el cual estuvieron involucrados 5 adolescentes, los cuales tenían planeado jugar con una tabla Ouija. Fueron a una casa abandonada, que estaba alejada de la civilización, para realizar la sesión. El líder del grupo, portavoz de la sesión, era el que más tenía experiencia con el juego, había tomado las medidas de seguridad para realizar aquella sesión de manera segura. Les advirtió a los jóvenes que no levantaran sus manos del oráculo, hasta que el espíritu estuviera de acuerdo en marcharse. No debían cruzar las piernas, ni tener objetos religiosos cerca, durante la sesión. Pero ellos nunca se imaginaron que aquella invocación que realizaron era muy poderosa. Al empezar la sesión, el portavoz preguntó lo siguiente al espíritu: si la presencia de alguno de nosotros te molesta, dinos quién es y se marchará. El oráculo indicó el nombre de 3 de los chicos que estaban presentes. Después, bajo órdenes del portavoz, ellos se marcharon, quedando solo 2 personas en el juego. Al momento de salir los 3 jóvenes, aquella casa se vino abajo, aplastando violentamente a los 2 muchachos que se quedaron adentro con el tablero. Este es uno de los casos más conocidos, que involucra la utilización del tablero Ouija, ya que este caso está documentado. Jennifer Lynn Springman era una chica de 14 años, nacida en Illinois, Estados Unidos. Era una joven común y corriente, hija única, con muchos amigos, muy cercana a sus padres. Nació en una familia muy religiosa. Su historia comienza a finales de 1972, con la guerra de Vietnam en progreso. El juego de la Ouija se había hecho muy popular entre los adolescentes, sobre todo en los que habían perdido familiares por causa de la guerra.
Aunque Jennifer no había perdido ningún familiar, pronto llegó a su círculo de amigas, lo que en ese entonces era una moda. El cual era jugar al juego de la Ouija. Una noche, Jennifer y sus amigas se juntaron en casa de una de ellas con el fin de jugar con la Ouija. La idea era hacer una pregunta cada una, y ver si funcionaba o era todo una farsa. Aquella noche una amiga le preguntó si deseaba jugar a la Ouija. Jennifer aceptó, hicieron un círculo alrededor de la tabla y empezaron con las palabras de iniciación. Invitaron a jugar a cualquier espíritu que estuviera presente, y lo lograron. Al hacer contacto, una por una de las chicas, fueron haciendo las preguntas que habían estado pensando durante la semana. Pero al llegar el turno de Jennifer, quien estaba un poco escéptica, preguntó la edad a la que moriría. Fue entonces cuando el puntero de la Ouija se movió frenéticamente. Poco a poco el puntero fue deletreando el número 18 y luego las palabras, asesinada, estrangulada. Jennifer quedó pálida y aterrada. Y en ese mismo momento, comenzó a llorar. Una amiga cuenta que Jennifer empezó a temblar tanto que tuvieron que dejar de jugar. Y el suceso fue tan fuerte que cuando Jennifer llegó a su casa, le contó todo a su familia. Sus padres le prohibieron volver a jugar con la Ouija y ella, con el susto que tenía, no volvería a hacerlo. Así pasaron los días, hasta llegar a esos días en los que ya no pensaba en el tema y el suceso fue olvidado. Pasaron 4 años, Jennifer y sus amigas habían olvidado el incidente. Jennifer en aquel entonces estaba realizando los preparativos para su próxima fiesta de cumpleaños. La cual era en octubre de 1976 y cumpliría 18 años. La madre de Jennifer cuenta que recordaba lo sucedido a su hija con la tabla Ouija, y recordaba lo que le contó acerca de su muerte. Estaba algo inquieta, pero Jennifer le decía que era una tontería, que no podría ser cierto. Esa tarde, Jennifer salió de casa para reunirse con sus amigos en una cafetería, pero aquel día no volvió a su casa nunca más. Y nunca llegó a la reunión con sus amigos. Su familia, muy preocupada, comenzó una búsqueda por toda la ciudad sin éxito. 2 días más tarde, encontraron su cadáver dentro de una bolsa de basura, a orillas de un río. Luego de realizar la autopsia, los informes forenses determinaron que Jennifer había sido estrangulada hasta morir. Hasta el día de hoy se desconoce la identidad de su asesino, y el móvil de su asesinato. Tal como lo predijo el tablero Ouija. Jennifer había muerto, estrangulada pronto a cumplir 18 años. Moraleja de esta historia: si en algún momento llegas a jugar con un tablero Ouija, nunca preguntes, ¿cuándo morirás? Ya que probablemente la respuesta no te guste. Todo comenzó, un jueves 8 de marzo de 1990, en España. Cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 18 años de edad, ella participó en una sesión de Ouija en compañía de varias compañeras de su instituto. Una de sus amigas estaba empeñada en hacer contacto con un novio el cual falleció en un accidente de motocicleta. Fue entonces que una profesora las sorprendió jugando, les quitó el tablero y lo rompió, tirando el vaso que utilizaban como fichero al suelo, el cual se rompió en varios pedazos. Pero al romperse aquel vaso, de este salió una especie de humo blanco que entró por la nariz de Estefanía. Desde aquel momento, la joven comenzó a tener unas enigmáticas convulsiones y estados alterados de conciencia en los que afirmaba que veía figuras a su alrededor que la acechaban. Estas figuras eran un grupo de personas altas, muy delgadas, que estaban en los huesos, le decían: ven, ven con nosotros. Había ocasiones que cambiaba drásticamente de personalidad, parecía poseída por una fuerza extraña, que hacía que atacara a su propia familia. Durante 6 meses, Estefanía visitó distintos centros de salud y ningún médico pudo descubrir qué tipo de enfermedad padecía aquella joven. Desgraciadamente el 14 de agosto de 1991 fue internada en el Hospital Gregorio Marañón en un coma profundo y falleció en extrañas circunstancias. Según palabras de los médicos, su muerte fue un enigma, ya que no sabían qué fue lo que la provocó. A partir de entonces, en la casa de Estefanía comenzaron los fenómenos paranormales. Las puertas de los armarios y habitaciones se abrían y cerraban violentamente, los aparatos eléctricos se encendían y apagaban, además varios objetos decorativos como cuadros y fotografías parecían cobrar vida propia.
La violencia de los fenómenos paranormales fue en aumento. Sombras y figuras comenzaron a acosar y atacar a la familia Gutiérrez. La situación se volvió tan desesperada que incluso la familia de Estefanía instaló alarmas de movimiento en diferentes estancias de su casa. Una de estas alarmas fue colocada en el pasillo y una noche sonó la alarma. La familia salió corriendo para ver qué había pasado, pero allí no había nada, ni nadie. En una ocasión, en una de las habitaciones, en donde dormían dos de las hermanas de Estefanía, en una litera pegada a la pared, escucharon un sonido peculiar que las despertó y observaron una especie de sombra negra, que poco a poco entraba en la habitación. Ellas, aterradas, salieron corriendo directamente a la habitación de sus padres. La agresividad de la actividad paranormal, cada vez, se hacía más violenta, llegó a tal punto, que una de las fotografías de Estefanía ardió en llamas, quedando intacto el marco y el cristal que la sujetaban. Pasaron los días, la familia Gutiérrez ya no soportaba aquella situación. En una ocasión llamaron a la policía a las 2 de la mañana, estos acudieron al domicilio, encontraron a la familia Gutiérrez en la calle, no podían creer lo que les relataba el padre de familia, por lo cual decidieron ingresar a la casa. Una vez adentro, ellos se asustaron, ya que fueron testigos de los fenómenos paranormales, los muebles se movían brutalmente y algunos objetos salían disparados contra ellos. La familia Gutiérrez no tuvo otra opción que abandonar su propiedad, solo así los fenómenos paranormales desaparecieron. Eso que ves ahí es el reporte policíaco de aquel incidente. Todo empezó un mayo de 1982, cuando el padre Tomás, el cual estaba situado en una parroquia, en el corazón de México DF, recibió una angustiosa llamada. Se trataba de un joven, llamado Carlos Trejo, que le suplicaba que por favor se desplazara a su casa, que se encontraba en la calle Cañitas número 51. Aquel joven que hizo la llamada, le dijo que algo maligno había tomado el lugar, le explicó que él y sus amigos estaban jugando con un tablero Ouija, pero algo no andaba bien. El sacerdote, quizás un poco incrédulo, solo le dijo al joven que pusiera una Biblia abierta en la entrada de la casa. Al día siguiente esa Biblia, según los habitantes de ese barrio, dieron testimonio que comenzó a llorar sangre. Justo en el mismo día, el padre Tomás tropezó y se rompió el cuello, muriendo al instante. Él fue la primera víctima de una lista de hechos extraños. El ambiente se hizo muy estresante en la casa, muchos objetos se caían sin que nadie los tocara, los muebles más pesados incluso se movían varios metros del lugar de donde estaban. Tan solo eso pasaba en el día, las noches eran peor, llegando al punto que la familia se dormía con las luces encendidas en toda la casa, pero no tenía caso, porque éstas se apagaban repentinamente. Pasaban los días y la angustia se hacía incontrolable. Una noche, mientras todos dormían, Norma, la hermana de Carlos, se levantó para ir al baño y despertó a todos con un grito aterrador. Cerca de la puerta, había una sombra encapuchada con una apariencia muy siniestra, tenía garras grandes y afiladas e intentó alcanzar a Norma, pero cuando llegó hasta un crucifijo colgado en la pared, se desvaneció rápidamente dejando una niebla en la habitación. Todas las mañanas los hermanos de Carlos amanecían con rasguños en su cuerpo, sabían que ese espectro era el culpable. Con el paso del tiempo, todas aquellas personas que estuvieron jugando con la Ouija en la casa de Carlos fueron muriendo una a una. Por ejemplo, Emanuel, el novio de Norma, murió en un accidente de tránsito con toda su familia. Jorge, un amigo de Carlos, tuvo una muerte cruel, su cuello fue perforado por un parabrisas en un accidente que tuvo en su auto. Fernando, otro de los chicos que también participó en aquella sesión, murió por una bala perdida en un bar. Sofía, la novia de Carlos, murió de un extraño tumor cerebral. Después de todos estos acontecimientos, la familia Trejo decide irse de aquella casa, pero el comprador, que estaba interesado en su propiedad, murió en un accidente automotriz cuando se dirigía a cerrar la compra. En total, se contabilizan 14 muertes relacionadas con este caso. Se dice que Zozo es una de las peores entidades demoníacas que te puedes encontrar al momento de jugar con la Ouija. La primera aparición conocida de esta entidad se produjo en 1816, cuando una joven de Picardía, al norte de Francia, fue víctima de una posesión demoníaca.
La joven francesa se convirtió en todo un contenedor para una serie de demonios, uno de los cuales era el misterioso y aterrador Zozo. Ya en el siglo XX, comenzaron a aparecer una serie de historias que tenía como protagonista a Zozo, numerosos casos de personas que afirmaron haber contactado con este espíritu, mediante la Ouija, pero que acabaron con sus vidas destrozadas. Es muy complicado saber si todas las historias relacionadas con Zozo son auténticas, pero para muchos demoniólogos y expertos en lo paranormal, se trata de toda una realidad. Hay muchas anécdotas relacionadas con esta entidad que afirman que mientras uno se comunica más tiempo con Zozo, este pierde el control rápidamente, insultando y maldiciéndote, pero eso es solo el comienzo, ya que las personas que tuvieron la mala suerte de toparse con él, aseguran que Zozo es capaz de atacarte a ti y a tus seres queridos. A continuación te compartiré algunos testimonios que hablan acerca de Zozo. Esta anécdota es de una chica llamada Jessica. Durante mis experiencias con la Ouija, un espíritu en particular siempre hizo notar su presencia. Su nombre era Zozo. Hoy en día, me niego a pronunciar siquiera su nombre, ya que creo que la mera pronunciación del mismo puede hacer que se manifieste. Tan solo, al escuchar su nombre siento una gran ansiedad y un fuerte dolor en el pecho. Aquella entidad me atormentó durante varios meses. La primera vez que hice contacto con él, se comportó muy amable, pero poco a poco, se volvió muy grosero. En una ocasión no me dejaba cerrar la sesión. Al final logré cerrarla, pero él me dijo que no me libraría de él. Esa noche tuve una pesadilla, en la cual soñé que alguien me perseguía y me estrangulaba. Al día siguiente, me di cuenta que tenía varios rasguños en mi cuello. Todas las noches sentía que alguien estaba en mi habitación, pero no veía nada. Escuchaba una voz que me susurraba al oído, pero no entendía lo que decía. Lo peor de todo es que en una noche me desperté aterrada, porque no podía respirar, sentía que alguien estaba arriba de mí, y me estrangulaba, pero no logré ver nada. Todas las mañanas me aparecían extraños rasguños en mi cuerpo. Ya no soportaba aquella situación, le conté todo a mis padres. Al final mi madre pidió ayuda a un sacerdote, el cual me roció con agua bendita a mí, y a la casa, e hizo oración en la misma, durante varias semanas. Una vez durante una sesión, que realicé con unas amigas, sentí como alguien me tocaba la entrepierna mientras jugaba con la Ouija. Zozo decía que quería embarazarme, que iba a violarme en mis sueños. Esa noche tuve un sueño, sobre una violación. Era Zozo, me violó en mi sueño. Hablé con él en otra oportunidad, y le pregunté si era él, me dijo que sí. 2 noches más tarde estaba en mi sueño otra vez, me estaba ahogando. Pensé que iba a morir, yo no podía respirar, me desperté muy angustiada. Me puse en contacto con Zozo, me dijo que en alguna noche de estas, no despertaré. Cometí el error de jugar con mis amigas a la Ouija. Se nos manifestó una entidad llamada Zozo, que él mismo decía ser un demonio. Esa noche, tuve unas pesadillas horribles. Soñé que alguien entraba en mi habitación, y me violaba. Lo pasé muy mal, era un ser con los ojos oscuros, con una lengua larga de color negro. El cual era muy violento. Me desperté ya que sentí un dolor en mi entrepierna, había sangre en mi ropa interior. Eso me traumatizó mucho, le pedí a mis amigas que volvieran a jugar con la Ouija, ellas solas. Yo no era capaz, tenía mucho miedo, y les pedí que preguntaran si era Zozo quien me violaba en sueños. Dijo que sí, que ahora yo era su novia. Durante 2 meses, he sentido cómo Zozo entra en mis sueños y abusa de mí. En serio, no juegues nunca con la Ouija. Como estas anécdotas hay bastantes, muchos afirman que han jugado con la Ouija, y nunca ha pasado nada. Considérate afortunado. Yo te recomendaría que no la uses, o si ya la has utilizado y nunca pasó nada, no lo intentes de nuevo. Si has llegado al final de este vídeo, significa que ha sido de tu agrado. Si quieres ver más contenido así, te invito a visitar mi canal. Muchas gracias. Si te gustó, regálame un like, y compártelo con tus contactos y amigos, me ayudarías mucho. Recuerda, si quieres un saludo en el próximo vídeo, comenta abajo.